En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes, con tu espíritu. Saludos, queridos hermanos de nuestro canal de YouTube Iglesia en Salida. Encomendamos aquí en el altar del Señor, en esta Eucaristía, cada una de sus intenciones. Quiero orar en modo particular por la señora Cristina Gómez González, para que el Señor le conceda la salud, la fortaleza en ese momento de enfermedad, a intención de su hija. Esta es una intención que nos han pedido orar, especialmente en los comentarios que nos dejan en el canal, y pues hemos querido traer aquí para encomendarle por cada una de sus intenciones, por sus familias, por cada uno de nosotros, para que podamos siempre estar en oración, en encuentro con el Señor en este tiempo de Cuaresma que nos regala el Señor para ir purificando nuestra vida, por cada uno de nosotros, para que podamos vivir intensamente este encuentro con el Señor. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Oremos. Imploramos, Señor, tu grandeza, suplicándote que, cuanto más se aproxima la fiesta de nuestra salvación, con tanto mayor fervor nos preparamos para celebrar el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios. Lectura del libro del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: esta es la orden que di a mi pueblo. Escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon ni prestaron oído, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón obstinado. Y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás y no te responderán. Entonces les dirás,
Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor, su Dios, ni aceptó la corrupción. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a su voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Hagámosles caso al Señor que nos dice, no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Todavía es tiempo, dice el Señor. Arrepiéntanse de todo corazón y vuélvanse a mí, que soy compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús expulsó a un demonio que era mudo. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerla a prueba, le pedían una señal milagrosa. Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo, todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Si Satanás también está dividido contra sí mismo, ¿cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás. Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces. Pero si yo arrojo a los demonios por el poder de Dios, eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero si otro más fuerte los asalta y los vence, entonces le quita las armas en que confiaba y después dispone de sus bienes. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Apenas salió el demonio, habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Nos encontramos en esta particularidad de que Jesús expulsa a un demonio que era mudo, libera a una persona que está pasando por una enfermedad, una persona que está pasando por una situación dramática, y por lo tanto Jesús expulsa a este demonio. Veamos aquí, queridos hermanos, que trae alguna consecuencia para nuestro camino espiritual, para nuestra vida espiritual. A veces nosotros nos quedamos anclados y no caminamos en nuestra vida espiritual. Pareciera que quedamos ahí y no seguimos caminando, progresando en nuestra vida espiritual, sobre todo en este tiempo de Cuaresma, que llevamos un camino cuaresmal, acompañamos al Señor en el camino a la cruz. Pero en nuestra vida espiritual a veces
nosotros nos cohibimos delante del Señor y nos colocamos nosotros mudos. Pensemos, por ejemplo, cuando nosotros queremos ocultar una realidad, o pensemos cuando tenemos alguna situación que nos causa mucha vergüenza, algún pecado grave o alguna situación que nos hace mudos. Y por lo tanto, a veces cuando recurrimos al sacramento de la penitencia o vamos a confesarnos, lo ocultamos. Mudo, terminamos siendo mudo. Y esto nos impide a nosotros caminar en la sinceridad, caminar en la entrega del Señor, caminar en esa respuesta que nos pide Jesús. Y ese demonio mudo hace que nosotros no progresemos en nuestro camino espiritual. Por eso yo aconsejo, por ejemplo, y en experiencia personal, cuando nosotros vamos a la sede del confesionario a encontrar la misericordia y tenemos el temor de confesarnos porque el pecado nos causa vergüenza, siempre nos va a causar vergüenza. Esto lo vemos en el libro del Génesis, cuando nuestros padres Adán y Eva se avergonzaban delante de Dios. Es el pecado que nos causa siempre vergüenza, siempre vamos a tener vergüenza. Pero cuando nos dejamos vencer por la vergüenza, entonces queremos terminar mudos y ocultamos. Pero para atacar esto, queridos hermanos, un propósito puede ser, por ejemplo, aquella falta que me cause más vergüenza, es la primera que yo aflojo, es la primera que suelto. ¿Por qué? Porque así yo quedo libre, bien expulsado el demonio de la vergüenza, el demonio que nos quería dejar mudo, que nos impedía caminar. Y esto es una gracia del Señor. Y así, una vez que Jesús ha expulsado este demonio mudo, el hombre habló el mudo, y la multitud quedó maravillada. Es por esto, queridos hermanos, que nosotros tenemos que ser totalmente sinceros con nosotros mismos, sinceros con el Señor, en el camino espiritual, en el camino que Él nos pide para nosotros seguirnos acercando al Señor. Los que estaban allí decían: este expulsa a los demonios con el poder de Satanás, el príncipe de los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa. Y Jesús les responde porque conocía sus malas intenciones, las intenciones de aquellos que estaban allí. Y Jesús le dice: todo reino dividido por luchas internas va a la ruina y se derrumba casa por casa. Todo reino dividido. Las divisiones son siempre causas dramáticas en la sociedad. Pensamos en las divisiones en el mundo, pensamos en las divisiones en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, incluso en nuestra comunidad. ¿Cuántas veces hay divisiones? ¿Cuánto mal, por ejemplo, hacen las divisiones en la iglesia? Las divisiones en la iglesia es una situación dramática, la división en los cristianos, pero la división en la iglesia es una situación dolorosa. ¿Por qué? Porque la sufre nuestro Señor Jesucristo, y están y estarán y han estado en la iglesia. Por eso nosotros ese perseverar por mantener la unidad en la iglesia, la unidad al Santo Padre, al Romano Pontífice, la unidad en la iglesia, que es un don del Señor. Pero más aún, queridos hermanos, en el Evangelio dice que todo reino dividido por luchas internas. Pensemos nosotros a cuántas luchas internas tenemos nosotros mismos. Esa división, esto que quiero hacer esto, pero no termino haciéndolo. ¿Por qué? Porque hay una división interna. Estamos totalmente llamados a vivir la virtud, a vivir en las virtudes que el Señor nos ha regalado, a vivir en la virtud humana que nos lleva en este camino de felicidad, pero igualmente sentimos esta división. Esta división, por ejemplo, que estamos llamados, que sentimos una inclinación a la pereza, que sentimos una inclinación a la gula, que sentimos una inclinación a la envidia, que sentimos una inclinación a la pereza, a los vicios, aquellos vicios que son contrarios a las virtudes. Esa división interna. Por eso nosotros, esa sanación que implica esa unidad de vida, esa unidad en esa lucha por mantener internamente esa unidad, para nosotros seguir respondiendo al Señor. Por eso es la invitación a mantener esa rectitud de vida, esa rectitud de intención, esa unidad en el corazón
para perseverar en toda la persona integral, porque es una sanación integral. Por esto el Evangelio nos invita a nosotros a estar muy cerca de Jesús. Jesús que viene a sanarnos. Él que expulsó a un demonio que era mudo, también puede expulsar de nosotros aquellas imperfecciones, aquellas situaciones que nos impiden caminar en nuestro camino espiritual, siempre y cuando nosotros nos acerquemos a Él, con sinceridad de corazón, con entrega, con rectitud de intención. Pidámosle pues a nuestra Madre María Santísima, ella que nos ayude a caminar, que nos ayude a ser muy generosos, a entregar nuestra vida completamente para responder con fidelidad a lo que Jesús nos pide. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, e imploremos la misericordia de aquel que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Por la Iglesia, para que perseverando en el esfuerzo cuaresmal, reciba consuelo en los sacramentos pascuales y vea en ellos la prenda de su gloria futura, roguemos al Señor. Por cuantos tienen autoridad en nuestra ciudad, en nuestras comunidades, en nuestra patria y en todo el mundo, para que bajo sus gobiernos vivamos en paz y concordia, glorificando a Cristo nuestra esperanza, roguemos al Señor. Por los enfermos, por los que sufren, por los que están lejos de su hogar y por los que no tienen trabajo, para que hallen en Dios ayuda y consuelo, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, en modo particular por nuestros familiares, benefactores, amigos que han partido a la eternidad, roguemos al Señor. Por la paz en Ucrania, para que cese la guerra, para que el Señor nos done una paz duradera, roguemos al Señor. Por todos nosotros, queridos hermanos, en modo particular por ustedes que nos siguen en el canal Iglesia en Salida y día tras día se acercan al Señor en la Eucaristía, al menos virtualmente, y se unen espiritualmente, para que podamos mantener la comunión, para que vivamos en este encuentro con el Señor y podamos vivir en sinceridad, en auténtica entrega, fidelidad a lo que Dios pide de cada uno de nosotros, roguemos al Señor. Llenos de gozo por la proximidad de la Pascua, te suplicamos, Dios de bondad, que escuche nuestras oraciones, para que gocemos siempre de la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestra recompensa. Por Cristo, Señor nuestro, por Él, los ángeles y los arcángeles alaban las naciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los santos serafines.
Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Cristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Mario del Valle, su auxiliar Juan Alberto, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia. A ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias te doy, Señor Santo, Padre Todopoderoso, Dios eterno, porque a mí, pecador indigno siervo tuyo, sin mérito alguno de mi parte, sino por pura concesión de tu misericordia, te has dignado alimentarme con el precioso cuerpo y sangre de tu unigénito Hijo, mi Señor Jesucristo. Suplícote que esta sagrada comunión no me sea ocasión de castigo, sino intercesión saludable por el perdón, sea armadura de mi fe, escudo de mi voluntad, muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad, paciencia y verdadera humildad, y de todas las virtudes, sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme defensa contra todos mis enemigos, visibles e invisibles, perpetua unión contigo, único y verdadero Dios, y sello de mi muerte dichosa. Ruéguete que tengas por bien llevar a este pecador a aquel convite inefable donde tú, con tu Hijo y el Espíritu Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumplida, gozo perdurable, dicha consumada y felicidad perfecta. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame. Y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Acompaña, Señor, con tu bondadosa protección a quienes vivificas con tus sacramentos, para que recibamos en la celebración de estos misterios y en nuestra vida los frutos de tu salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
ustedes, queridos hermanos, que han querido acompañarnos en esta celebración eucarística, salida, nuestra cercanía, para mantenernos muy unidos en la fortaleza, en el amor del Señor, en este tiempo de Cuaresma para el encuentro del Señor que viene a donar su vida en su pasión, muerte y resurrección. Primero a nuestra Madre Celestial que nos bendiga, que interceda por nosotros, que nos permita tener ser auténticos con el Señor y sean expulsados de nosotros aquellos demonios mudos que no nos dejan caminar en la sinceridad, en la entrega con el Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendición de Dios Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Glorifiquen al Señor con sus vidas, pueden ir en paz.